Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Si pueden responder al chat, por favor. ¿Se escucha? Sí, ok. Gracias. Gracias, Kelly. Gracias, Greti. Gracias, Lucía. Gracias. Muy bien. Quienes hablan es el doctor Rodolfo Trujillo Solís, médico asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿no? El tema de hoy es la tuberculosis urogenital, ¿no? Es un tema bastante importante y que en muchos casos lo tenemos a diario o muy comúnmente en la consulta, ¿no? A veces enmascarado en algunas otras patologías, ¿no? Entonces siempre es importante el planteamiento de un diagnóstico de tuberculosis genital, urogenital, siempre y cuando cumpla algunas condiciones, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la importancia, ¿no? De la tuberculosis, ¿no? Causa, como tercera causa de muerte por infección en el mundo, ¿no? Tiene una alta mortalidad, ¿no? Después de muchas enfermedades como el VIH, ¿no? La diarrea, la malaria, ¿no? Que en algún momento generaron mucha mortandad, ¿no? En el mundo. También la declaró la ONU, ha sido declarada como emergencia global, ¿no? Ya que muchos países del mundo, ¿no? Sobre todo los países emergentes, tienen mucha prevalencia de esta enfermedad, ¿no? La importancia en el manejo, en el tratamiento de esta enfermedad radica que hay un 10% de pacientes que hacen resistencia, ¿no? Ya empiezan a aparecer las resistencias a una droga o a múltiples drogas, ¿no? Generando una multiresistencia aproximadamente de un 0.2%, ¿no? Parece poco, pero en la población mundial, la gran cantidad de pacientes que se infectan, este 0.2% se considera o se convierte en una cantidad importante de pacientes en los cuales pues el tratamiento es tórpido, la evolución es tórpida, el manejo se hace muy complejo y que puede requerir quizás tratamientos médicos asociados a tratamientos quirúrgicos, ¿no? Lamentablemente, en países de desarrollo el diagnóstico es tardío, ¿no? En muchos casos, ¿ya? Debido a la condición socioeconómica que tenemos o que tienen varios países de la región o del mundo. Un cuadro en el cual vemos la tuberculosis en el Perú, ¿no? Vemos la distribución geográfica que tenemos en los distintos departamentos, ¿no? Donde predomina, pues, Lima, ¿no? Como la capital, una de las capitales importantes donde la tuberculosis tiene una alta prevalencia, ¿no? Una alta mortalidad, ¿ya? Hay distritos también con una mayor incidencia, ¿no? Véanse ahí, el San Juan del Lurigancho a la cabeza, ¿no? Quizás por la gran cantidad de pacientes de población que tiene, ¿no? Este distrito. El Agustino, justamente donde se encuentra el Hospital Hipólito Unanue, que es donde trabajamos también, ¿no? Es uno de los centros distritales donde se concentra una gran cantidad de pacientes con tuberculosis, ¿no? Tuberculosis en general, no estamos hablando específicamente de la tuberculosis genitourinaria, ¿no? En general, la distribución en general de la TB en el Perú. Ahora, esto genera altos costos, ¿no? Los tratamientos en un rango de 1 a 2 años, generalmente en pacientes TBC resistente o ultra resistente, pueden acarrear grandes costos al Estado, ¿no? Por eso que la importancia de esta enfermedad para el diagnóstico y el manejo, ¿no? El manejo adecuado. Es una enfermedad infectocontagiosa de alta incidencia y también prevalencia, ¿no? En incidencia en los casos nuevos por año es la pulmonar en un 80%, ¿no? Casi la mayoría son pulmonares, no son estadios pulmonares. Hay un 10% que afecta a la población infantil. Y hay un 10% que es el objetivo de esta sesión, ¿no? Que es el que afecta a nivel extrapulmonar. ¿Ya? Esta afección extrapulmonar justamente implica conocer las características de la tuberculosis. Como ya sabemos, es un bacilo ácido alcohol resistente que mide aproximadamente 0.5 a 3 micras. Por eso que la importancia de usar quizás ese tipo de mascarillas, las N95, ¿no? Que son las que evitan justamente el paso de partículas por debajo de este nivel, ¿no? Es aeróbica estricta, ¿no? Necesita sí o sí estar en medios aerobios, ¿no? Suelen no gatar el contraste,
perdón, el colorante Gram, son neutras, es muy resistente al frío y a la desecación, ¿no? Pero es sensible al calor, ¿no? Este es un punto a favor que tenemos, ¿no? Debido a que el calor, la luz solar, ¿no? Las estaciones de verano, de primavera, nos ayudan, ¿no? Nos dan beneficio para que este tipo de micobacterio no desarrolle como en otro tipo de situaciones, como en el frío, ¿no? Los rayos ultravioleta también, ¿no? Obviamente genera la destrucción de este tipo de bacilos. Es por eso que ustedes verán que en algunos hospitales, ¿no? Hospitales generalmente, pues, grandes hospitales, ¿no? Con estructura quizás un poco ya más antigua, ven en los techos que hay una especie de ventanales, ¿no? Justamente en los techos, ¿no? Eso lo hacían, pues, para justamente generar que los rayos ultravioleta ingresen hacia la sala de espera de donde estaban los pacientes, ¿no? Para poder tener una mayor iluminación, el paso de los rayos ultravioleta y tener menos posibilidad de que ese bacilo pues pulule dentro de los ambientes del hospital. Se multiplica muy rápidamente, en horas, ¿no? En condiciones ideales de oxígeno y de pH. Son inmóviles y lo bueno es que no producen endoesporas ni toxinas. Ya. La tuberculosis tiene la capacidad de... Doctor, Perdón. Sí. Doctor, ¿el bacilo tuberculoso se reproduce en el calor o en el frío? A ver, vamos a, para no interrumpirla, vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Porque el tiempo se nos va a ir. Si vamos a preguntar este tipo de interrogantes ahorita, se nos va a ir el tiempo. ¿Ya? Vamos a dejar esas preguntas para el final, ¿ya? Vamos a continuar. Tiene la capacidad de entrar, ¿no? En estado latente, retrasando su multiplicación desde algunos días hasta varios años. ¿Cómo se manifiesta esto, no? Entonces puede entrar al organismo y quedarse mucho tiempo en un estado latente, ¿no? En el cual pues puede desarrollar en meses, en años, ¿no? En muchos años, 10, 20, 30 años, puede mantenerse en un estado inactivo y activarse justamente a edades más adultas, promedio 50, 60 años generalmente, ¿no? Entonces el tiempo, ¿ya? En el cual puede mantenerse inactivo es bastante tiempo puede mantenerse ese estado inactivo, ¿ya? La clasificación de tuberculosis urogenital, ¿sí? Tenemos 4 tipos. La tuberculosis netamente urinaria, que va a afectar tanto al riñón, llamado nefrotuberculosis, ¿no? Como puede afectar al tracto urinario, ¿no? Que es la tuberculosis del tracto urinario netamente, ¿no? Per se. Hay una tuberculosis que afecta exclusivamente al genital masculino, otra que afecta al genital femenino. En el genital masculino, generalmente, el órgano más afectado es el epididio, ¿sí? Y en el genital femenino, las trompas. Y puede haber una tuberculosis que afecta a ambos, tanto a la parte urinaria como a la parte genital, ¿no? Es una tuberculosis genital, urogenital generalizada. Estas son las más difíciles de tratar muchas veces, ¿no? Dentro de la etiopatogenia tenemos un concepto importante, ¿sí? Que esta tuberculosis urogenital va a ser siempre secundaria a una tuberculosis pulmonar. Es decir, no puede haber una tuberculosis renal ni una tuberculosis vesical si es que el paciente no ha tenido inicialmente una tuberculosis pulmonar. Puede haberla tenido hace un año como puede haberla tenido hace 30 años. Generalmente el tiempo de latencia, el periodo de latencia es bastante largo, ¿no? Entonces, a veces una persona lo ha tenido a los 15, 18, 20 años la tuberculosis, una tuberculosis pulmonar, que no necesariamente ha tenido que ser una tuberculosis, una enfermedad aparatosa, ¿no? Que está hospitalizada, no, simplemente puede ser una tuberculosis que ha pasado con tratamiento médico, yendo a su posta, todo, y pasó en 6 meses y supuestamente se le borró o se le dio de alta por la tuberculosis pulmonar, y estos vacilos pueden mantenerse en latencia durante muchos años, y después de 20, 30, 40 años pueden desarrollar una tuberculosis urogenital. La vía de llegada, ¿cómo va a llegar el bacilo al riñón? Por la sangre, ¿no? La vía hematógena es la vía de llegada por donde llega al riñón, ¿sí? ¿Y dónde se va a localizar inicialmente? En la corteza, ¿sí? Ahí en la corteza, estos bacilos se localizan en los glomérulos, ¿no? Y en estos glomérulos va a generar diferentes tipos de daño, ¿no?
hay una lesión ulcerativa papilar o papilitis tuberculosa, llamada así, ¿ya? En el cual, pues, estos bacilos van a aparecer en la orina, ¿no? La baciluria, ¿no? E infecciones va a diseminar, ¿no? Cuando el bacilo atraviesa hacia la vía urinaria, ¿no? Va a generar, pues, la diseminación a todo el árbol urinario, ¿no? Es decir, puede diseminar a cálices, infundículos, cálices mayores, pelvis, uréter, vejiga, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el árbol urinario puede verse comprometido justamente cuando el bacilo pues llega a la vía urinaria, ¿no? Justamente en esta papilitis, en este tipo de estado de papilitis, ¿no? O puede generar también lesiones solamente a nivel renal, generando lesiones cavitarias, ¿sí? Esos bacilos se quedan atrapados en las asas de Henle, van a generar destrucción del parénquima y por ende van a formar pues huecos, cavernas, pequeñas cavernas que con el tiempo, con los años, pueden confluir generando grandes cavernas. O también puede suceder que estas grandes cavernas se pueden calcificar, ¿no? Pueden generar el material gaseoso, dando lugar pues a riñones básicamente rellenos o llenos de este material gaseoso llamado riñón en mástil. Estos riñones en mástil se veía hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando pues los exámenes de imágenes quizás no eran los mismos que los que tenemos ahora, ¿no? Había mucha limitación, los costos no permitían que los pacientes de menores recursos accedan a veces a ese tipo de exámenes o no los tenían en los principales centros y estos pacientes llegaban a ese tipo de patologías, ese tipo de grados, ¿no? Riñones en los cuales está prácticamente destruido todo el parénquima y solamente está rellenado de este material gaseoso. ¿Ya? Como les dije anteriormente, las lesiones por TBC pueden comprometer todo, ¿no? Desde uréter, vejiga, uretra prostática, vesículas seminales. Esta diseminación, ¿no? Cuando el bacilo sale del riñón y se ubica en la vía urinaria y a partir de ahí disemina a todo el árbol urinario, se llama la vía canalicular descendente. Es su principal vía de diseminación. Ojo, diferente a la vía por la cual infecta el riñón, ¿no? La vía por la cual infecta el riñón es la vía hematógena, ¿no? En este caso es, cuando se disemina por todo el árbol urinario, es la vía canalicular descendente, ¿no? Generalmente pregunta de examen, así que recuérdenlo. En nuestro medio se encuentra la tuberculosis, como les dije, ¿no? Generalmente a nivel genital masculino en el epidídimo, ¿no? En la mujer en las trompas, ¿no? En su mayoría de casos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la tuberculosis? Que las lesiones que produce, estas lesiones ulcerativas que va a producir en cualquier parte de la vía urinaria, puede evolucionar hacia fibrosis, ¿no? O sea, cicatriza formando fibrosis. Y si la fibrosis o la cicatrización se da en estructuras, por ejemplo, con un lumen, ¿no? Estructuras tubulares, como en el caso del uréter, ¿no? En lo cual el lumen es bastante estrecho, pueden generar problemas obstructivos. Se puede generar una gran estenosis a nivel ureteral, por ejemplo, y generar una hidronefrosis, ¿no? Y obviamente la uropatía obstructiva, ¿no? Dada por la hidronefrosis, puede llevar o conllevar a un daño renal crónico, ¿no? Hasta la anulación completa del riñón. La tuberculosis vesical, vamos a tener que se divide en 4 estadios, ¿no? En el cual, pues, dentro de la 1, 2 y 3, generalmente requieren o pueden manejarse con tratamiento médico, ¿no? En la etapa 4, en la cual la vejiga está prácticamente cerrada, obliterada, fibrosada, en la cual pues, su capacidad vesical es bastante reducida, requiere generalmente un reemplazo, ¿no? De la vejiga, ¿no? Llamado la cistectomía, ¿no? O enteroplastia posterior, ¿no? Es una de las posibles alternativas quirúrgicas que se da, ¿ya? Dentro de la 1, 2 y 3 pueden haber tubérculos infiltrativos, erosión ulcerosa, cistitis espástica, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuadros de cistitis que pueden simular procesos irritativos, agudos o crónicos, ¿no? Generalmente se confunde mucho con los cuadros de cistitis crónica, ¿no? La cistitis intersticial, en las cuales el paciente, pues, debido a la contracción de la vejiga, genera, pues, síntomas irritativos. Ustedes ya lo conocen, ¿no? La polacrura, la disuria, ¿no? La nicturia, los síntomas que se relacionan también con otras patologías, ¿no?
A veces con infecciones, como le decía, con las cistitis intersticiales, ¿no? O vejigas hiperactivas, ¿no? Entonces se confunde y años tras años el paciente está siendo tratado como una cistitis crónica, cuando de repente el problema de fondo fue el no preguntar a ese paciente si es que de repente había tenido antecedentes de tuberculosis, ¿sí? Entonces, cuando hay antecedente de eso y tenemos un paciente que después de muchos años tiene uno de esos síntomas, hay que plantear la posibilidad de que pueda ser una tuberculosis a nivel vesical, ¿no? Una tuberculosis urinaria. En vejiga, las lesiones granulomatosas, ¿no? Miliares, pueden localizarse alrededor de los meatos, ¿no? Y el trígono, ¿no? Generando síntomas irritativos como la disuria. Si estas lesiones generan cicatrización, ¿no? A nivel de los meatos ureterales, estos meatos se van a retraer. Al retraerse, se van a dilatar. Su cavidad por donde eyaculan la orina, que viene proveniente del riñón, se va a dilatar, ¿no? Generando, pues, unas lesiones muy similares a los hoyos de golf, ¿no? Se han visto en el deporte del golf, los hoyitos en los cuales está incluido el deporte, se parecen mucho a estos meatos, llamados justamente meatos en hoyos de golf, ¿no? Es uno de los pocos signos patognomónicos que tenemos de las enfermedades, en este caso de la tuberculosis genital, ¿no? Cuando estas lesiones en la vejiga son muy extensas, ¿no? Pueden producir cicatrizaciones en gran parte de la vejiga, ¿no? Generando fibrosis. Y a generar fibrosis, como han visto en su clase de fisiología, ¿no? O en la introducción que hizo en las primeras clases los doctores, requiere la vejiga, pues, una extrusión, ¿no? Producto, pues, de la distensión del músculo detrusor. Si es que esta distensión para producir la micción, ¿no? El llenado y luego el vaciado se altera, producto de la fibrosis, esta vejiga va a perder la capacidad de expandirse, ¿no? Y al perder la capacidad de expandirse, va a tener la capacidad de llenado bastante limitada, ¿no? Pueden haber pacientes con volúmenes de emisión de estos pacientes muy pobres, de 40 o 60 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, orinan prácticamente nada. Entonces, esto hace que el paciente vaya pero muchas veces al baño, ¿no? A querer miccionar, ya que su capacidad está muy reducida, ¿no? Generalmente esto requiere manejo quirúrgico, ¿sí? Que es el objetivo justamente de esta clase, de esta sesión, ¿no? De urología. Como les dije anteriormente, no es necesario que una tuberculosis haya sido aparatosa, que haya sido muy compleja, que haya tenido pues mucho tiempo de tratamiento, ¿no? Que haya tenido una evolución tórpida como para generar o esperar lesiones urinarias en el futuro, ¿ya? Ojo, se dice que en algunos pacientes basta la primera infección, ¿no? Y puede quedar en un estado latente, ¿no? Para luego de muchos años generar una infección a nivel urinario. ¿Qué elementos de diagnóstico tenemos, no? Tenemos elementos clínicos, laboratorios, radiológicos, inmunológicos, una serie de elementos de diagnóstico que nos ayudan, pero a veces no todos son los que, no todos podemos establecer un diagnóstico. A veces necesitamos de varios de ellos para poder dar una asociación clínica, una sospecha clínica, ¿no? Unir datos y poder dar el diagnóstico. Dentro de estos elementos tenemos la clínica, ¿no? La clínica, generalmente sus pacientes alrededor de los 50 años, predominan los varones, ¿no? 2-1, el periodo latente, ¿no? Esto es lo más importante, va desde los 10 hasta los 40 años, fíjense ahí, ¿no? Casi toda una vida puede estar la tuberculosis latente. Lamentablemente hay 20% de asintomáticos al diagnóstico. Entonces, ¿cómo los diagnostiqué? De manera incidental. A veces le pedimos estudios por otra cosa o sospechamos que, por ejemplo, un paciente viene con hidronefrosis, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente es que esta hidronefrosis fue causada de repente por un cálculo. Le pido una tomografía y, oh, sorpresa, no encuentro ningún cálculo, pero sin embargo este paciente tiene hidronefrosis. Amplío el estudio y le pido una urografía. En la urografía veo justamente que hay, por ejemplo, una estenosis a nivel ureteral. Hago la ampliación de anamnesis y pregunto al paciente, ¿no? Y el paciente puede haber tenido tuberculosis hace 20 o 30 años.
La forma habitual de presentación, como les decía, ¿no? Se confunde mucho con cuadros de cistitis, ¿no? Procesos agudos o crónicos, ¿no? Una infección urinaria que genera también disuria o laquiuria, urgencia, todo eso pues puede confundir mucho en un cuadro de cistitis crónica, ¿no? Que puede estar en diferentes etapas evolutivas, ¿no? De la enfermedad. Eh, estos, el diagnóstico se hace a veces más difícil cuando, estando en este tipo de manejo, ¿no? Pensando que a veces pueden estar con cuadros de cistitis crónica, tengo sobreinfecciones con Escherichia coli, ¿no? Con gérmenes patógenos, ¿no? Comunes como el Escherichia coli, ¿no? Esto confunde aún más el diagnóstico, ¿no? A veces pensamos que esta paciente tiene hitos a repetición. Otras manifestaciones clínicas importantes, importantísimas, es el sangrado, la micro y la macrohematuria. En este caso, la que predomina es la microhematuria, ¿no? Difícilmente vamos a ver un paciente con una hematuria franca, una hematuria total, ¿no? Que haya tenido tuberculosis. Generalmente se manifiesta como microhematurias, pequeños rasgos de sangre en la orina, ¿no? O en el semen. La hematospermia también es uno de los signos que podemos encontrar. En este tipo de cuadros el paciente viene tranquilo, sin síntomas, y lo único que nos refiere es que cada vez que tiene relaciones sexuales ve el semen manchado de sangre o pequeños rasguitos de coágulos ven su semen. Entonces eso es a veces lo único que el paciente tiene, ¿no? A veces pueden debutar cólicos, ¿no? Cólicos nefríticos. Estos cólicos, como ustedes saben, la principal causa en el 90% de casos son los cálculos, pero en la tuberculosis puede generar cólico nefrítico a través de los fragmentos calcificados, ¿no? Es decir, la destrucción parenquimal puede generar desprendimiento de parénquima que puede viajar a través del uréter y quedarse pues atrapado, generando pues un cólico nefrítico. Coágulos, también producto de la acción, etcétera, etcétera, ¿no? La astenia, anorexia, adelgazamiento son síntomas poco específicos, ¿no? A la tuberculosis, ¿no? Puede estar presente en muchas otras enfermedades, ¿no? Pero de todas maneras se coloca como parte del diagnóstico. También tenemos la triada de Colombino, ¿no? La famosa triada de Colombino, en la cual vamos a encontrar, pues, una orina ácida, ¿no? Una orina con un pH ácido, una orina piúrica, es decir, encontramos leucocitos, ¿no? Pueden estar en abundante cantidad los leucocitos, pero sin embargo pedimos un cultivo y nos sale negativo. Pedimos nuevamente y nos vuelve a salir negativo, ¿no? A pesar de que encontramos leucocitos en la orina. La triada de Colombino tenerla presente siempre para poder plantear el diagnóstico, ¿no? Entonces, en conclusión, hay que plantear la tuberculosis en presencia de ¿qué? Cuadros de cistitis crónica que no se resuelven con el tratamiento habitual, ¿no? Que mantienen pues mucho tiempo instaurado en el paciente con mucha sintomatología. Cuando encontramos pues piuria ácida persistente, es decir, orinas pH ácido y con leucocitos que al final nunca terminan en urocultivos positivos. En cuadros de sangrado, ¿no? Tanto de la orina como en el semen. Cuadros de epididimitis, ¿no? Cuadros inflamatorios que afectan al epidídimo, que es una parte del testículo, que generalmente pues se manifiestan como nódulos epididimarios que no duelen, no están calientes, no generan signos de flogosis en conclusión. Entonces se le llama pues caudal fríos. Caudal significa pues que afecta generalmente a nivel de la cola del epidídimo, ¿no? Y son fríos, ¿por qué? Porque no generan signos de flogosis. Y sobre todo el antecedente de haber tenido tuberculosis pulmonar. O quizás haber convivido con alguien que haya tenido la tuberculosis pulmonar, ¿no? Dentro del laboratorio tenemos exámenes directos, ¿no? Ya muy conocidos, ustedes lo deben saber hasta el cansancio, el BK, ¿no? Lo más común que se le pide a los pacientes, pero que también muy comúnmente nos sale negativo. A pesar de que tenemos todas las sospechas clínicas de que ese paciente es un paciente que posiblemente tenga tuberculosis, le pide un BK y sale negativo. Un BK en orina, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la tuberculosis geniturinaria. Ok, BK negativo, pedimos un cultivo para BK. El cultivo para BK generalmente demora de 30 a 45 días, ¿no? Entonces es bastante largo el tiempo de espera de ese tipo. Generalmente a veces los pacientes se pierden, ya no regresan a la consulta y es por eso que ahí tenemos problemas, ¿no? En el diagnóstico. Hay otro tipo de exámenes directos, ¿no? Como la reacción en cadena de la polimerasa o técnicas ELISA, ¿no? Donde vamos a detectar el antígeno, el anticuerpo y el antígeno específico del micobacterio, ¿no?
Hay métodos también indirectos, ¿no? Dentro de estos métodos hay muchos, ¿no? En los cuales se va a analizar el exudado, ¿no? Ahí vemos con la serie de exámenes que podemos tener como indirectos para poder encontrar justamente proteínas o enzimas de ese tipo de micobacterios para poder darnos el diagnóstico. Pero lo que más aquí ahorita nos importa retener o tener como concepto son los exámenes auxiliares imagenológicos. En este caso, la urografía excretoria es uno de los exámenes principales, muy importantes, que todavía tienen vigencia, a pesar de que la urografía es un examen pues, muy antiguo, pues, desde muchísimo tiempo todavía sigue vigencia, ¿no? Justamente ese tipo de patología. ¿Por qué? Porque da elementos tanto morfológicos como funcionales del aparato urinario. Diagnostica secuelas, ¿no? Post-tratamiento, ¿no? Después de haber terminado el tratamiento para la tuberosis, ¿no? Que es cuando se determina, ¿no? A veces el paciente ha terminado el tratamiento para la tuberosis pulmonar, puede generar secuelas, ¿sí? La enfermedad, ¿no? Y estas secuelas a nivel de la vía urinaria puede tener una cierta expresión en imagen, y eso lo va a captar la urografía. Se dice que, mire, casi al 100%, 95% de pacientes tendrán alguna alteración en la urografía excretoria, ¿no? O sea, 95% de pacientes con tuberculosis genitourinaria van a tener alguna alteración a nivel de la urografía excretoria. O sea, casi todos, en menor o mayor grado, van a tener ciertas alteraciones que se van a poder identificar gracias a la urografía excretoria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar frecuentemente? Anulación funcional de un riñón en un 47%, ¿no? Lo más común que se encuentra, ¿no? Que podemos evaluar justamente a través de la urografía. A eso le llamamos también exclusión renal, ¿no? Si lo han escuchado el término. Se excluye el riñón, se anula funcionalmente el riñón. Encontramos una disminución de la capacidad vesical, ¿no? En un 27.5%. Es decir, encontramos pues microvejigas, ¿no? Cuando la urografía pasa a su estado excretor, ¿no? A la fase excretoria, van a ver que tanto la vía colectora superior, uréter, como la vejiga, se van a teñir pues el color característico del contraste blanco, ¿no? Y eso nos va a permitir ver la capacidad vesical, ver la morfología que tienen los cálices, los infundíbulos, la pelvis, etcétera, etcétera, y poder determinar qué tipo de alteraciones puede tener, ¿no? De tipo estructural, anatómicas. Clasificaciones, ¿no? Frecuente encontrar bien, ¿no? Pueden ser finas o pueden ser clasificaciones más densas, más gruesas, ¿no? ¿Ya? O también podemos encontrar, pues, esas cavernas llenas, ¿no? Justamente de ese material gaseoso, ¿no? Formando, dibujando así, pues, grandes bloques redondeados en el riñón. Concepto importante, pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva de la enfermedad. ¿Sí? ¿Ya? Diferentes lesiones, podemos tener lesiones iniciales. En un mismo paciente podemos tener lesiones recién están empezando, como lesiones que ya han cicatrizado. ¿Sí? En vejiga podemos encontrar úlceras o podemos encontrar zonas irritativas, como podemos encontrar ya cicatrices propias de la enfermedad. Acá una miscelánea de todas las patologías o todas las alteraciones morfológicas que podemos encontrar, ¿no? En la urografía, ¿no? Problemas de infundíbulo, ¿no? Estrecheces, estenosis de infundíbulo, cavernas, ¿no? Las cavernas que pueden ser pequeñas o cavernas o grandes cavernas, ¿no? O abscesos, colecciones abscedadas, estenosis a nivel ureteral, ganglios calcificados, ¿no? Podemos encontrar adenopatías calcificadas, podemos encontrar en vejiga también, ¿no? La retracción vesical, la fibrosis vesical, todas esas son lesiones que se asocian justamente a la infección por tuberculosis. Acá en vivo, pues una urografía excretoria de un paciente en la cual pues van a ver la afectación inicial de un cáliz. Vean la forma que tiene ese cáliz en la figura A, un cáliz ya empezando a distorsionarse en su morfología, ¿no? El cáliz, como ustedes saben, por el nombre lo sacan, es forma de una copa, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes ya esa forma de copa se va alterando, se va distorsionando, van a haber mayor irregularidad justamente en la forma de los cálices, ¿no? Hasta puede llegar a la estenosis infundibular, como en la figura B, ¿no? Lo que drena el cáliz va hacia un cáliz mayor, ¿no? Entonces, ese conducto pues se estrecha, se estenosa y puede generar pues completa de toda una vía colectora.
Aquí es una enfermedad avanzada, ¿no? Una gran cavidad, ven ahí una forma redondeada, ¿no? Blanca, en la cual pues hay una gran cavidad rellena de material gaseoso posiblemente, ¿no? Aquí una urografía en la cual en la figura A, en la primera, ¿no? Se ve la anulación funcional y pequeñas calcificaciones, ¿no? En la figura B, cuando ya el contraste va teniendo mayor pasaje, vemos que el cáliz superior se ha anulado completamente, ¿no? No se evidencia ni la forma ni el conducto que lo comunica con la pelvis. Hay una anulación del cáliz superior, una amputación del cáliz superior. Y en la fase tardía de la urografía, vamos a ver que el contraste se va a empezar a diseminar, se va a comenzar a dispersar, ¿no? Entre las paredes del mismo parénquima renal, ¿no? Puede haber comunicación entre cavidades también. Por ejemplo, es una enfermedad avanzada, ¿no? De la tuberculosis, en la cual pues vemos al uréter como un tubo prácticamente, un tubo rígido, en el cual pues el contraste se dibuja de principio a fin. Un uréter normal, ¿no? Generalmente no se ve así, sino que se ve amputado en algunas zonas. Esta amputación, es decir, el uréter se ve dibujado por tramos, producto de que el uréter tiene peristaltismo, ¿no? Tiene un movimiento de propulsión, ¿no? Que hace pues que la orina llegue hacia la vejiga, generando pues la contracción, ¿no? Justamente del uréter, y obviamente pues el contraste no se ve dibujado, ¿no? En toda su extensión. Esto ya es una enfermedad avanzada, ¿no? En la cual pues el uréter ya se ha fibrosado. Se ha fibrosado completamente y simplemente es un tubo de pasaje del contraste, ¿no? No tiene peristaltismo, no tiene contracción. Para que lo clasifican tenemos pues a Latimer, ¿no? Latimer clasificó, ¿no? Ese tipo de alteraciones urográficas, ¿no? En diversos grados, ¿no? Que va desde el 0 hasta el grado 5. ¿No? Entonces, el grado 0, en este grado 0 hay una urografía excretora normal, ¿no? Recuerda que dijimos que el 95% de pacientes que tienen una tuberculosis genitourinaria tienen alguna alteración y solamente ese 5% aparentemente no había ninguna alteración. Ahí está el grado 0, ¿no? En la cual pues la urografía excretoria aparece normal. En el grado 1, 2, 3 y 4 aparecen el 95% de sus pacientes. En el grado 1, pequeños borramientos o irregularidades en la papila, ¿no? Lo que vimos en las fotos iniciales, ¿no? En el grado 2, lo más importante es que empiezan a aparecer las cavernas o las dilataciones, pequeñas, pero existen ya las cavernas, ¿no? En el grado 4, estas cavernas pequeñas van a confluir una con otra y van a generar ya grandes cavernas o dilataciones, ¿no? Que pueden rellenarse también del material gaseoso. Y en el grado 4, este es en el cual pues vamos a encontrar mayores lesiones, ¿no? De mayor compromiso, ¿no? En este caso puede ya llegar a una anulación funcional del riñón, es decir, una exclusión renal. ¿Por qué? Porque las lesiones destructivas van a ocupar casi las 3/4 partes del riñón, ¿no? O sea, grandes lesiones, grandes extensiones del riñón van a verse destruidas por esta enfermedad. Lesiones estenóticas del uréter, lo que les expliqué en la figura anterior, en la diapositiva anterior, ¿no? Pueden haber fibrosis del uréter o lesiones estenóticas que generan uropatía obstructiva, ¿no? Generando hidronefrosis. La retracción de vejiga, ¿no? Las microvejigas, lo que estábamos comentando tanto, ¿no? Es el grado 4. Aquí también extensa necrosis papilar. Vean la forma de los cálices, cómo se pierden, ¿no? Ahí, los cálices se vuelven irregulares en su forma, ¿no? Como con espículas, con espinas, ¿no? Esa es la diseminación de contraste que se distribuye por el parénquima, ¿no? No guardando la forma natural que tiene. Aquí una estrechez distal del uréter del lado derecho, ¿no? Va a generar pues una hidronefrosis, una gran hidronefrosis, ¿no? Y por ende pues, puede conllevar a una anulación funcional del riñón en el futuro. Aquí una tuberculosis del lado derecho, en el cual pues ya no pinta, ya no filtra el contraste, básicamente lo que se dibuja pues son ese material gaseoso, ¿no? Y en el lado izquierdo se ve pues un riñón funcionalmente normal, ¿no? En el cual va a pintar, ¿no? Toda su extensión de la vía urinaria. Aquí otra figura en la cual en la figura A vemos pues la hidronefrosis marcada que tiene el riñón
izquierdo, pero el riñón derecho pues está anulado también funcionalmente, ¿no? Acá hay dos patologías, tanto la anulación funcional, porque ya no dibuja la morfología del riñón, el lado derecho, y en el lado B tiene todavía función, pero si se da cuenta, hay compromiso del uréter justo a nivel de la inserción con la vejiga, ¿no? En el lado B van a ver el dibujo más cercano, en la cual ven que la inserción natural que tenía el uréter en la vejiga se ha alterado totalmente, ¿no? Esta inserción, para que genere una válvula fisiológica, debería o debe ser, pues, de sentido oblicuo, ¿no? Para evitar justamente el reflujo. Cuando hay alteración a nivel de vejiga, a nivel de meatos, estos meatos se retraen, se abre, se pierde esa válvula fisiológica y existe el reflujo, ¿no? Es por eso que el uréter, todo el uréter, conjuntamente con el riñón, se ve dilatado, ¿no? Justamente por el reflujo. Acá otro tipo de lesiones, ¿no? Que podemos encontrar, abscesos, calcificaciones, hidronefrosis, todo lo que pueda generar el bacilo de la tuberculosis cuando llega al riñón, ¿no? Estenosis infundibular, como le estamos viendo aquí, ¿no? Calcificaciones lobales de gran parte del riñón, ¿no? Que pueden llegar justamente a la exclusión renal, ¿no? En algunos casos deja unas cicatrices, ¿no? En algunas ecografías se puede ver esto, ¿no? Este tipo de cicatrices, como pequeñas hendiduras que tiene la superficie cortical del riñón. Es una cicatriz producto a veces de infecciones urinarias, como también pueden ser infecciones por tuberculosis. Aquí nuevamente explicándoles o recalcándoles la estrechez, ¿no? A nivel infundibular, ¿no? Que puede llegar a la amputación de esta zona del riñón. Una pieza operatoria, ¿no? En la cual ven pues un riñón con muchas cavidades, ¿no? Múltiples cavidades que tiene el riñón, pequeñas y grandes, ¿no? Que van confluyendo, formando grandes cavidades que pueden estar también rellenas, ¿no? De este material, el material gaseoso, el calcio, que va a generar pues ya la destrucción prácticamente masiva de gran parte del riñón, ¿no? Y la exclusión renal. ¿Qué pasa cuando un paciente no le pudo realizar una urografía excretoria? ¿Por qué? Porque es alérgico al contraste o porque tiene una enfermedad renal. Y yo quiero evaluar justamente la morfología de ese riñón porque tengo serias sospechas de que pueda ser una tuberculosis genitourinaria. Puedo pedir una pielografía retrógrada, ¿no? Básicamente es lo mismo, solamente que no le voy a inyectar al paciente por vía endovenosa, sino que voy a inyectar el contraste a través de la vía urinaria, ¿no? Es decir, cateterizo el uréter, coloco un catéter en el uréter y a través de ese catéter inyecto la sustancia de contraste para que justamente refluya hacia las cavidades superiores y en ese momento se toma la plaquita, ¿no? La placa de radiografía y con eso ya tenemos una pielografía retrógrada, ¿no? Con eso evitamos que el paciente tenga, digamos que administrado el contraste por vía endovenosa, ¿no? Por los diversos motivos. ¿Qué otros exámenes tenemos? El radiorenograma, llamado, pues, obviamente la gamografía, ¿no? La gamografía renal. ¿Cuál es la importancia de este examen, ¿no? Que es parte de la medicina nuclear, ¿no? Donde se usan, pues, sustancias nucleares para poder evidenciar la captación de esas sustancias por el riñón y ser extrapoladas a unos gráficos, a unas curvas, para poder medir, ¿qué? La función renal por separado, tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, en porcentajes, ¿no? Nos da un porcentaje de cuánto rinde este riñón, cuánto tiene de función cada riñón. Eso es muy importante para la toma de decisiones dentro de una cirugía, ¿no? O una cirugía programada. Importante, muy importante. La ecografía, si bien es cierto, tiene poco valor inicial, ¿no? Porque con la ecografía a veces no diagnosticas una tuberculosis, puede servirte mucho en el control evolutivo, ¿no? Por ejemplo, un nódulo epidimario, ¿no? De gran tamaño, en el cual pues quiero ver la evolución y realmente el tratamiento que le estamos dando para tuberculosis ha surtido efecto, puedo hacerle controles mensuales o trimestrales de justamente esos nódulos y viendo que la reducción sea significativa, ¿no? Ese tipo de masas. La citoscopía, ¿no? Es un examen endoscópico netamente, en el cual nos puede ayudar a ver directamente sobre la mucosa de la vía urinaria inferior, llámese vejiga o uretra, o ver la desembocadura de los meatos, poder ver lesiones patognomónicas, en este caso los meatos en hoyos de golfo, ¿sí? En lo cual hay retracción de los uréteres.
puede aplicarse o puede realizarse biopsias, ¿no? En caso de que por ahí una lesión te parezca sospechosa de un tumor o de una lesión cancerígena, ¿no? Dentro también de una posibilidad de tuberculosis, podemos tomar una biopsia a través de la citoscopía, ¿no? Descartando justamente eso, ¿no? La neoplasia. La tomografía en sí es muy buena para muchas patologías, ¿no? También es buena para tuberculosis, sí, porque nos permite evaluar los órganos que tenemos alrededor, ¿no? de los riñones, ¿no? Los órganos que tenemos en el retroperitoneo, a nivel peritoneal, ver el compromiso, ¿no? Las retracciones o la compresión que pueden generar algunas estructuras, ¿no? Cuando son comprometidas por la tuberculosis, ¿ya? Pero para la morfología netamente de la vía urinaria, un poquito más nos sirve la urografía que la tomografía, ¿no? Por eso que su valor, si bien es importante, es limitado en algunas estructuras. Para el riñón muy bueno, pero para el urétero, para evaluar pelvis, ahí su valor es un poquito limitado, ¿no? Pero se ayuda mucho, por ejemplo, para ver vesículas seminales, ¿no? Compromiso de vesículas seminales, ¿no? Acá la tomografía, ¿no? Ven el compromiso que pueden tener uno, los dos riñones, ¿no? La relación que tienen con otros órganos, la captación de contraste, también podemos verlo ahí. En la citoscopía vemos muchas lesiones, ¿no? Lesiones que pueden estar desde granulaciones ampollosas, úlceras, meatos, los famosos meatos en hoyos de gol, ¿no? En la figura 3 y la figura 4, lesiones tuberculosis ya cicatrizadas, vean acá, cicatrices propias de la enfermedad, o procesos agudos, ¿no? Cistitis crónicas, tuberculosis aguda. Pueden coexistir, ahí va nuevamente el concepto, ¿pueden coexistir diferentes lesiones y diferentes etapas evolutivas en la enfermedad? Sí, ¿no? Ahí lo están viendo. Bueno, lo que la ecografía, como ya hemos dicho, ¿no? Los nódulos epidimarios, la resonancia también tiene un valor para evaluar, es un valor importante para evaluar lo que son seminales, ¿no? Que también son comprometidas en la tuberculosis, ¿no? Generalmente no se palpan las vesículas seminales, pero en estos casos de tuberculosis, estas vesículas pueden agrandarse a tal tamaño que pueden ser hasta palpables, ¿no? Eso nos indica un estadio tardío de la enfermedad. El diagnóstico diferencial, plantearlo siempre con cistitis crónicas, tumoraciones, cuadros de glomerulonefritis, ¿no? Debido al compromiso que puede tener del riñón, ¿no? La proteinuria que puede a veces generar por la destrucción, ¿no? del riñón, cuadros de cistitis intersticial, ¿no? Las más importantes, cuadros en los cuales hay hidronefrosis ya de nacimiento, ¿no? Que se pueden confundir mucho a veces con cavernas, ¿no? Producto de la tuberculosis, o con estenosis ureterales, ¿no? Alteraciones quísticas igual, ¿no? Que se confunden a veces con cavernas. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar que en uretra vamos a encontrar estenosis, ¿no? Estenosis de difícil resolución, ¿no? Se estrechan los pacientes que van comúnmente pues a la consulta porque tienen problemas de estrechez uretral, ¿no? Y hay que estarlos dilatando, calibrando, o en el peor de los casos pues entrar a cirugía. En las vesículas seminales y en la próstata pueden haber abscesos, ¿no? Abscesos que tienen que ser operados porque si no se compromete pues la fertilidad en estos pacientes, ¿no? Así como también en el testículo, como en el epidídimo, ¿no? Entonces, cuadros epidimarios fríos, ¿no? O nódulos fríos pueden fistulizarse y también pueden producir, como les decía, infertilidad. El tratamiento es similar, muy similar a un tratamiento por tuberculosis. Es decir, paciente que se encuentra con diagnóstico de tuberculosis genitourinaria, tenemos que darle tratamiento como si fuese una tuberculosis pulmonar. Un tratamiento estándar de 6 meses, un tratamiento extendido que puede llegar hasta los 10 meses. Los fármacos son más que conocidos por ustedes, son los mismos fármacos que se usan a nivel pulmonar, ¿ya? En este caso, el tratamiento lo dividimos, ¿no? En algunas fases. Consideraciones con algunos pacientes, ¿no? Pacientes gestantes, pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Hay medicamentos que son más nefrotóxicos o son teratogénicos, ¿no? En estos casos hay que tener cuidado en cuanto al manejo, al tratamiento, ¿no? Generalmente el manejo lo va a hacer, pues, los neumólogos, ¿no? En este caso, o los médicos encargados del programa de tuberculosis. Generalmente no lo hacemos en la especialidad, ¿no? Van a un servicio aparte. Una vez que ya terminan el tratamiento, vienen justamente a la posibilidad de manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la enfermedad, en el transcurso del tratamiento, pueden generar secuelas. Y justamente estas secuelas generan cicatrización o retracción de estructuras. Y a esto va abocado el tratamiento quirúrgico en urología. ¿Sí? Los procedimientos quirúrgicos están reservados para el manejo de sus secuelas. Ojo, conservar órganos y preservar la función adecuada de los mismos.
Aquí tenemos procedimientos quirúrgicos como la extracción del órgano, en este caso plantear nefrectomías, ¿no? Retirar el riñón afectado o el riñón que puede estar pues ya sin función, ¿no? Cuando se saca una gamografía encontramos andulación funcional, tenemos que retirar ese riñón, ¿no? Sacar el riñón o sacar el epidídimo, ¿no? Una epidimectomía, o sacar juntamente con el testículo una orquiepidimectomía, ¿no? Cuando ya recibió el tratamiento, ¿no? A eso se le llama enfriar el cuadro, ¿no? Recibe tratamiento inicialmente, enfriamos el cuadro de la tuberculosis y luego operamos o tratamos quirúrgicamente la complicación. Porque si no recibe, obviamente, el tratamiento inicial, vamos a generar también la diseminación de este bacilo a otros o hacia otros órganos. Podemos hacer cirugías conservadoras, en las cuales pues podemos hacer cirugías parciales, ¿no? Nefrectomías parciales de uno o de dos riñones, ¿no? Generalmente esto en pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes monorrenos, ¿no? Que tienen posibilidad de quedar pues sin riñón, podemos darle una opción, ¿no? Retirar solamente la parte afectada, ¿no? Hacer nefrectomías parciales y no condenarlo a una hemodiálisis de por vida. Cirugías derivativas, ¿no? Abocar la vía urinaria hacia la piel o hacia el intestino, etcétera, etcétera. En este caso, la ureterostomía, abocar el uréter hacia la piel, o una nefrostomía, abocar la vía urinaria superior hacia la piel, ¿no? O derivar justamente hacia intestino, ¿no? La técnica de Brick o similares son este tipo de cirugías derivativas. ¿Para qué se hace esto? Para hacer la continuidad, ¿no? del tracto urinario, ¿no? Para que pueda haber desfogue de la orina. Cuando ya no es posible, de repente, pues, volver, ¿no? Nuevamente a crear, ¿no? Una nueva vejiga o una nueva estructura, ¿no? A las plastías. También tenemos cirugías reparadoras, como decía, las plastías, ¿no? Plastías de la JUP. ¿Qué es la JUP? La juntura ureteropiélica. Es donde termina la pelvis como pelvis y empieza el uréter. Entonces, en esa zona generalmente hay estrechamiento producto de la fibrosis y cicatrización de la tuberculosis. Podemos hacer resecciones segmentarias de grandes partes del uréter como pequeñas partes del uréter. Podemos unirlas nuevamente y si en caso pues los dos cabos muy distanciados podemos llevar el órgano inferior, en este caso la vejiga, hacia el cabo proximal del uréter que ha quedado seccionado, ¿no? Hay diversas técnicas, la que le estoy hablando es la vejiga zoica, ¿no? Es decir, pegamos la vejiga hacia el psoas, jalamos la vejiga, traccionamos la vejiga hacia el músculo del psoas para poder tener un mayor alcance con el cabo proximal. Como también podemos tener las reanastomosis terminoterminales, ¿no? O la ureterocistostomía. ¿A qué se refiere eso? A los reimplantes ureterales. Es decir, cuando el uréter ya está seriamente comprometido en su situación en la vejiga, podemos desinsertarlo y reimplantarlo en otra zona de la vejiga que no tenga el compromiso, ¿no? De acá técnicas como la de Politano, que es la más usada, ¿no? O la técnica de Boari. Acá también entra lo que es la vejiga zoica, ¿no? Cuando no hay posibilidad de reimplante muy fácilmente. Y las cirugías de reemplazo, ¿no? Los famosos trasplantes renales, ¿no? El paciente que tiene condiciones para justamente ese tipo de cirugías, o el reemplazo del propio órgano, ¿no? En este caso de la vejiga, ¿no? Una ileocistoplastía, es decir, cuando una vejiga está seriamente comprometida debido a la fibrosis, debido a la cicatrización, ¿no? Y es una vejiga, pues, con mucha retracción, prácticamente la vejiga es todo un órgano fibrosado. Tenemos que reemplazar esta vejiga ¿con qué? Con otro tejido. En este caso usamos parte del ilio. El parte del ilio se usa para reconstruir una vejiga, ¿no? Un nuevo reservorio para que pueda almacenarse la orina y poder, pues, justamente continuar, ¿no? Su salida hacia el exterior, ¿no? Y evitar así problemas mayores, ¿no? De reflujo, de problemas que puedan llegar a una insuficiencia renal. Bueno, muchachos, el tiempo se nos ha quedado corto. Yo sé que tienen otra clase ahorita con la doctora Reategui. Ingresen, por favor, a la sesión que debe haber creado la doctora Reategui para su clase, ¿ya? Doctor. Los puntos, sí. Doctor, ¿qué era la urografía escritora? ¿Perdón? La urografía escritora, ¿qué era? Es un examen radiológico en el cual administramos el contraste, ¿sí? Por vía endovenosa, ese contraste llega a tu riñón lo capta, lo filtra y lo secreta. En esas fases
en el cual la capta, lo filtra y lo secreta, se inciden placas de rayos X y van a dibujar justamente la captación del contraste con una imagen pues blanca, ¿no? Radiolúcida. ¿No? Y ahí justamente Ya, podemos doctor. evaluar la morfología de todas las estructuras que implican la vía colectora. Bueno, ingresen por favor para que puedan alcanzar su clase con la doctora Regati, creo que son infecciones del tracto urinario, si no me equivoco. Debe estar la sesión creada. ¿Ya? Buenas tardes, y las preguntas del examen no son preguntas difíciles, pero están dentro de esta clase de las separatas de las diapositivas que le estamos brindando, ¿no? Esto va a estar colgado ahí en la página para que lo puedan tener acceso a ellas. Buenas tardes.